Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio y ahora les voy a presentar mi caso, que es el análisis del caso de Billy Milligan, la influencia de las personalidades múltiples en el lenguaje corporal. Bueno, empecemos con la pregunta, ¿qué es el TID? El TID o trastorno de identidad disociativa, mejor conocido antes como trastorno de personalidad múltiple, es un trastorno en el cual debido a una situación traumática o varias, una persona tiende a fragmentar parte de su identidad, parte de su psique, con el fin de protegerse y de poder tener algo o alguien que lo ayude a no sentirse solo o a poder superar los trastornos o los traumas y las situaciones traumáticas que viva en su experiencia. Puede llegar a pasar por violaciones, puede llegar a pasar eh, por, por traumas de guerra, puede llegar a pasar por cualquier tipo de trauma y es un mecanismo de defensa. Puede llegar a pasar en cualquier momento de la edad, no hace falta ser un niño, pero sí los casos registrados se suelen asociar más a los niños. Bueno, ¿quién fue Billy Milligan? William Stanley Milligan, o mejor conocido como Billy Milligan, fue un muchacho nacido en Florida en 1955. Vivía con su padrastro y con su mamá Dorothy. Su padre, lastimosamente, se suicidó cuando Billy era pequeño. Su madre Dorothy, debido a que era emocionalmente inestable, no fue incapaz de protegerlo del trauma constante. Las causas de trauma de Billy Milligan, bueno, las causas que yo destaqué fueron cuatro. Abusos a manos de su padrastro, Chalmer, que este lo golpeaba y lo violaba repetidamente durante su infancia. Esto se relata que era durante varios años y constantemente, no fue solo una ocasión, sino fue varias de manera repetida. También la muerte el suicidio de su padrastro y también un acontecimiento que sucedió fue que su padre fue hospitalizado por alcoholismo agudo y depresión una vez que tuvo un intento de suicidio. Los síntomas que presentaba Billy al principio eran que muchas veces parecía tener como momentos ausentes, donde él decía que no recordaba haber hecho o dicho tales cosas y en su mente no los podía recordar, para él no existían. También muchos profesores y personas que estaban a su cuidado, sea sus hermanos mayores o algún niñero, decían que él era distante a veces o que a veces hablaba con tonos diferentes de voz o incluso imitando acentos. A veces decían que él hablaba en tercera persona, no diciendo yo soy Billy, sino a Billy le gusta, lo cual pues es un indicador temprano de mecanismos de afrontamiento disociativos en respuesta pues al trauma sufrido. Billy fue arrestado en 1977, primero que todo, debido a que fue acusado por violación y robo a arma no armada. Y este fue puesto en libertad condicional a principios de 1977. Él otra vez tuvo un encuentro con la ley, él otra vez fue arrestado en octubre de 1977, que fue casi a un par de meses de que salió de su primer arresto. Aquí fue arrestado por violar a tres mujeres en el campus de la Universidad Estatal de Ohio. Fue identificado por una de sus víctimas a partir de fotografías policiales existentes de delincuentes sexuales y de huellas dactilares formadas que estaban en el auto donde cometieron los violaciones. Billy, debido a su trastorno mental, fue hospitalizado y no se le declaró culpable. En el hospital, Millie fue enviado a muchos hospitales psiquiátricos estatales y parte de lo que hacían ahí era tratar de ayudarlo. Lo que hacían más que nada era una terapia que se llamaba terapia de fusión o de reconstrucción, que lo que trataban era de que conocer todas las personalidades de Billy y tratar de que juntas se unieran, no para borrarlas o eliminarlas, sino entendiendo que cada una de las personalidades que Billy tenía en su mente, en su cuerpo, eran parte de él, eran como fragmentos de él distorsionados. Entonces lo que querían hacer era unir todo con el fin de tener un Billy más unido, como un Billy más completo, por así decirlo. Eh, Al principio,
En sus primeras sesiones, los doctores lograron identificar diez personalidades, que eran como las que más predominaban. Pero tiempo después, como dice en la presentación, se encontraron otras 14 personalidades, a las cuales eran llamadas los indeseables. A- Ahora les va a pasar a leer todas las personalidades de Billy, las 14, entre las cuales está Billy, la persona central de 26 años, su persona, el quien es Billy de verdad. Luego está Ragen Padaskovich, de 23 años, que era un comunista yugoslavio fanático de las armas y el karate. Arthur, de 22 años, inglés, muy formal, intelectual, experto en ciencia y medicina. Allen, de 18 años, manipulador e hipócrita. Estafador, tocaba la batería, pintaba retratos y es la única personalidad de que se le tiene permitido fumar. Eso sí es importante aclarar que entre las personalidades sí se conocían y conocían a Billy. Pero Billy parecía a veces desconocer de ellas y otras veces creer que eran amigos imaginarios. Pero siguiendo con el tema, Tommy, de 16 años, amante de la música electrónica, experto en electrónica precisamente, tocaba el saxofón, pintaba paisajes y estaba muy ligado con su madre, con Dorothy, con la madre de Billy. Danny, de 14 años, tiene miedo a la gente, especialmente a los hombres, y pinta bodegones. Esto se retrata así, ya que en una entrevista que se le hizo a Billy y a sus personalidades, Danny decía que uno de los abusos que él recuerda donde participó, bueno, participó en el sentido de que estuvo presente, fue en un bodegón, donde Chalmers encerró a Billy y abusó de él. Y por eso mismo Danny también tiene miedo a los hombres. David, 8 años, entre las personalidades le decían el guardián del dolor, ya que David era muy común que en cualquier situación en la que Billy se sintiera muy mal, se sintiera triste, enojado o incluso se sintiera de verdad con mucho dolor, David salía con el fin de absorber el sufrimiento y el dolor de las demás personalidades en general. Luego tenemos a Kristen, de 3 años. Era una niña pequeña con dislexia que le gustaba dibujar. Christopher, de 13 años, hermano de Christine, os- eh, obediente pero problemático. Toca la armónica. Luego está Adeline, de 19 años, poeta, lesbiana, tímida y solitaria. Esta se relata que fue la personalidad que cometió las violaciones hacia las chicas. Y esto lo hizo sin que las otras personalidades supieran. Esto se relata, Ragen y Adalana cuentan que, bueno, cuando Ragen salía a hacer sus crímenes, él tomaba y se drogaba. Entonces, él estaba muy débil mentalmente. Y en ciertos momentos, Adalana se aprovechaba de eso y lo quitaba de la luz, por así decirlo, o del foco. Básicamente le quitaba de salir y salía ella para aprovecharse de las chicas a las que Ryan estaba tratando de robar. Luego está Philip, de 20 años, que era el matón. Tenía acento de Brooklyn, lenguaje vulgar y tenía cargos por delitos menores. También está Kevin, de 20 años, delin- que era un delincuente que planificaba los robos. Él ayudaba a Ryan a planificar los robos. Luego está Walter, de 22, australiano, cazador, emocionalmente reprimido, buen sentido de la orientación. Luego está April, de 19 años, busca venganza contra el padrastro de Billy. Que April se cuenta que muchas veces, cuando Billy todavía vivía con sus papás, bueno, con su madre y con el padrastro, se cuenta que April, de vez en cuando, en el cuerpo de Billy, sorprendía a Chalmers con un cuchillo o con actos violentos hacia él. Luego está Samuel, de 18 años, la única personalidad que cree en Dios. Y uno de sus pasatiempos es tallar madera. Luego, por otra parte, está Mark, de 16 años, que se le decía el zombie. No hace nada a menos que alguien le dice qué hacer. Básicamente era una personalidad que estaba como en los momentos de calma. No hacía realmente nada. Steve, de 21 años, que imitaba a los demás de forma burlona, causando conflictos familiares.
Se dice que muchas veces en comidas o en reuniones en general, Billy solía imitar a las personas, pero realmente se supone que era Steve, la personalidad, que imitaba a las personas con el fin de burlarse de ellas. Luego estaba Lee, de 20 años, bromista, ingenioso, y sus bromas a veces provocaban peleas. Luego estaba Jason, de 13 años. Era Jason de 13 años, que solía tener rabietas y confrontaciones histéricas. Entonces, debido a él, también hubieron muchos problemas con los hermanos de Billy, que Billy tenía dos hermanos. Tenía a su hermana Katy y a su hermano John. También está Jason, sí, también está Robert, o Robbie, de 17 años, que era un soñador que fantaseaba con viajes y aventuras. Luego estaba Sean, de 4 años, conocido como el sordo. Escuchaba zumbidos en su cabeza. Y de hecho, esto es un... Sean, las personalidades con menor edad surgieron cuando Billy era niño. Sean relata a la madre y los hermanos, muchas veces veían a Billy como haciendo zumbiditos, como o haciendo que relatan muchas personas que han tenido ojos sordos, son como pequeñas manías que tienen para sentir las vibraciones a través de su garganta. Se hacían como y se ponían la mano ahí para sentir cómo vibraba, porque ellos no se escuchaban. Y que la familia de Billy decía que él sabía de eso. Y lo impresionante es que la familia de Billy no tenía un conocido ni un amigo en el colegio ni nada. No había nadie en su círculo social cercano o lejano que fuera sordo. Entonces, este comportamiento fue algo que surgió, no que se aprendió. También está Martín, de 19 años, que era de Nueva York y quería obtener cosas sin esfuerzo. Timothy, o Timmy, de 15 años, que trabajaba en una floristería y tuvo una relación homosexual con un cliente. Y por último, gracias a los esfuerzos de los psiquiatras, el tratamiento se pudo lograr una última personalidad que se llamaba el maestro. Tenía 26 años, la misma edad que tenía Billy. Era la personalidad más cercana a él, porque era como dije, lograron fusionar todas las personalidades en uno último, que fuera como una versión más completa de Billy, con el fin de poder como tanto hacer las paces con todos, como poder vivir una vida normal y socialmente tranquila. Bueno, esos fueron todas las personalidades. Ya los siguientes esto es un tipo de mapa que hice en base al análisis de datos de la tabla y pude registrar las siguientes palabras. Las que más se repiten son trauma y expresión emocional, mecanismos de defensa, cognición postraumática, cargas emocionales fragmentadas y también el origen, que donde viene el abuso infantil grave debido al padrastro, el suicidio del padre biológico, la negligencia de la madre inestable y la disciplina severa que también se le aplica al padrastro. También está la fragmentación de la conciencia, el retraimiento emocional, cerrar los ojos, como escapismo físico, amnesia, que es que tenía lagunas de memoria, autoconcepto negativo, por parte de cogniciones traumáticas, mundo peligroso, inconsciente conductual, agresivo contra culpa. Lo que estaba por las cargas emocionales fragmentadas estaba la indiferencia, la vergüenza y la culpa, el miedo, o la intimidad y la ira y furia. Este es otro tipo de tabla que encontré, que es la disociación somatoforma, que tiene 4 puntos también, ya desde marcadores vocales, que son acentos desconocidos y cambios de tono, esto refiriéndose a las personalidades. También expresión corporal subjetiva, que desde ahí salen otras ramas, que son imagen en el espejo distorsionada, sensaciones no autobiográficas o como que el cuerpo no es de él, aversión al cuerpo que tenía también Billy, conductas específicas, los alters, por ejemplo, Ragen que era agresivo y se solía tener como el protector que ayudaba a Billy a protegerse, Arthur, que era básicamente la persona que lo ayudaba a calmarse y la persona más inteligente de las personalidades,
que también lo ayudaba en los exámenes, se cuenta. Está Allen, que era la manipulación y el único que fuma. Ahí van unos mini detallitos de las otras personalidades que ya hablamos ahorita anteriormente. Por último, en diferencias fisiológicas está la visión, la presión arterial, la mano dominante, que normalmente Billy era ambidiestro. Cambiaba de izquierda a derecha y con ambas escribía perfectamente y dibujaba perfectamente. Y también su fuerza física, que había momentos donde no era mucha, pero había otros donde era demasiado grande, como si pasara de un bebé o de un niño a un adulto. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por todo.